Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la meditación del Sefer a los de Italia en el Perec 5 y dice así: por tanto, como el pecado entró en la edad presente por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Debido a esto, había pecado en el mundo antes de la entrega oficial de la ley, pero por no haber sido aún dada la ley, no fue acreditado legalmente como transgresión. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moshe, aun en los que no pecaron de forma similar a la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero la oferta de la gracia no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos, abundaron mucho más para todos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Yeshua HaMashiach. Y con la oferta de gracia no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero la oferta de la gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Bien, pues Rab Saúl comenta y hace una comparativa básicamente del pecado, el primer pecado y los pecados que se cometieron posteriormente y los que se cometen. Y que trae, en primer lugar, una reflexión en cuanto a que ese pecado, ese primer pecado, a la manera que se cometió, trajo como consecuencia la muerte, y que esto causó, número 2, causó que la muerte pasara a todos los hombres. A partir de ahí, aun cuando el hombre no peca igual que de la misma manera que Adán, el pecado inicial causó el pecado de alguna manera en la diversidad, con lo que hoy miramos y vemos que hay muchas transgresiones, derivaciones de ese pecado, pero que al final del día, aun cuando el hombre no pecó de igual manera, el pecado en esencia es el pecado. Eso quiere decir que el pecado causó que el hombre muriera, es decir, se separara de Dios, que no tuviera una relación concisa, una relación de vida con el Eterno. Dado la situación en que el hombre pecó, nos separó del Eterno desde el primer pecado, y consecuentemente se dieron muchísimos otros pecados que no a la manera del primer pecado, pero que al final del día es la derivación del mismo pecado que se cometió con el primer hombre, Adán. Entonces, esto comparativamente ahora con lo que el Eterno, quien es bendito, nos da. ¿Y qué nos da? Nos da el perdón, vida, nos da la redención, el perdón de los pecados, la justificación, la santificación y todo lo que conlleva precisamente las bendiciones tan extraordinarias que el Eterno preparó para cada uno de los que se vuelven arrepentidos y caminan en la voluntad del Eterno, sobre todo poniendo en juego la fe, es decir, creyéndole a Dios y obedeciéndole a Él. Esto nos lleva a meditar precisamente en la magnitud de la transgresión primera, pero no se queda corto ningún pecado en este mundo, porque todo pecado nos separa de Dios, porque todo pecado nos separa de Dios. Y por eso es que el Eterno, quien es bendito, estableció el camino para la redención, el camino para restaurar esa relación que algún principio tenía el hombre y que por el pecado lo alienó, lo separó de el Todopoderoso y el Santo de Israel. Esta situación
fue alienada precisamente con el propósito que el Eterno tuvo al enviar a Yeshua Hamashiach para que Él fuera el medio, para que la justicia, para que la redención, para que el perdón de los pecados fuera evidente y patente para todos aquellos que hemos transgredido el mandamiento, los mandamientos en su diversidad. Y entonces esto es lo que nos dice Rab Shaul y consecuentemente nos habla de la oferta de gracia y dice que no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo hombre y un solo pecado, para condenación, pero la oferta de la gracia vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Esto qué quiere decir? Que ciertamente, aun cuando Adán pecó con un solo pecado, la transgresión causó una devastación personal, pero también generacional, que causó que se abundara en pecado y consecuentemente se necesitaba la justificación, la redención, el perdón de los mismos para que pudiéramos tener vida, es decir, una relación correcta, buena, justa y santa con el Eterno. Por eso la Torá nos habla mucho, en las parashot pasadas hablamos acerca de las pasiones, que las pasiones hasta cierto punto no son malas, porque las pasiones las podemos usar para bien o las podemos usar para mal. Una persona que es apasionado para las cosas del mundo peca. Un hombre que es apasionado para las cosas del Eterno o le honra y le bendice. Esto pareciera una contradicción, pero el problema no es la pasión. La pasión es una parte importantísima de nuestra vida que le potencia la honra al Eterno o potencia el pecado. Si nosotros inclinamos nuestro corazón a la iniquidad, esa pasión por vivir fuera de los caminos de Dios y hacer lo incorrecto, lo malo, enojándonos, teniendo situaciones de los ojos, la vanagloria de la vida en nuestra vida, eso causa un sinfín de situaciones. Muchas veces se decide mal y ahí empieza todo el problema. Adán decidió mal, decidió desobedecer al Eterno y comió del fruto prohibido. Hoy cada día se repite la historia en nuestra vida. Cada uno determina si come o no come, es decir, si obedece o no obedece, si honra al Eterno o lo aleno, lo deshonra. Esto es algo terrible, pero esto es una realidad en nuestra vida. Sin embargo, el Eterno, quien es bendito, nos permite restaurar nuestra vida y ser conscientes de que no es nada más ir por los días que el Eterno nos da en este mundo haciendo transgresiones o cometiendo iniquidad y maldad. Ciertamente el que nosotros podamos vivir acorde con la voluntad del Eterno cumpliendo los mandamientos, esto nos transforma y nos cambia. Y esas pasiones que pudieran ser negativas para nosotros, un peso de iniquidad para nosotros, se vuelve algo positivo cuando utilizamos o cuando usamos, cuando apasionadamente honramos al Eterno, cuando apasionadamente buscamos la voluntad del Eterno, cuando apasionadamente buscamos obedecerle en los mandamientos, en los estatutos, y ponemos esa pasión en las fiestas, en el Shabbat, en el rezo y en todas aquellas cosas que son positivas. Entonces, esto, lejos de apartarnos de Dios, nos hace cumplir el mandamiento de amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que, mis amados hermanos, tenemos un gran reto y ese gran reto es servir al Eterno con todas nuestras pasiones,
más bien con toda la pasión. Y consecuentemente, esto nos lleva a una elevación extraordinaria. Ciertamente, la transgresión comenzó en el mundo con un pecado, y eso se reprodujo en muchísimos pecados a través de las edades y a través de la historia y a través de las generaciones. Hoy la lucha de Adán es la misma historia para cada uno de nosotros, pero advertidos y ahora entendiendo las consecuencias de el pecado, debemos decidir correctamente. Y esa es la meditación al final del día. Si no sabemos controlar nuestras pasiones para mal, entonces creamos grandes vacíos existenciales en nuestra relación con el Eterno. Que el Eterno no lo permita, que nos ayude, que nos fortalezca y que seamos hombres y mujeres que buscan verdaderamente amar a Hashem. Que estén muy bien. Shalom, shalom.